La historia empieza con una voz desconocida diciéndole Alteza al prota. Él se despierta confundido, diciendo que él se estaba apresurando para terminar los planos. Un tipo se acerca y le dice que ya estaba todo listo para la ejecución. A él le llega un recuerdo de inmediato, dice que su yo ahora es el curto príncipe del reino Greycastle, su nombre es Roland Wimbledon. El decreto de que peleen por el trono fue dado por el padre. Para decidir quién sería el sucesor del trono, estableció varios territorios bajo el gobierno de sus 5 hijos, y quien lo haga de mejor forma, heredará el trono. De esta forma los 5 hijos competieron entre sí. Cada uno de los príncipes tenía un atributo especial. El primero era fuerza marcial por encima del promedio, el segundo riqueza por encima del promedio, la tercera era fuerza militar por encima del promedio, la quinta era inteligencia por encima del promedio, pero el cuarto príncipe no fue favorecido desde la niñez, le fue asignado un pueblo fronterizo muy desfavorecido. Un tipo le dice al prota que estaba esperando su veredicto de ejecución, y él recuerda que él estaba ahí para ejecutar una bruja. El prota se preguntaba si aún existían ese tipo de actos, pero lo creía ya que era un pueblo muy ignorante, así que da la orden de liberarla. Su pueblo lo cuestionaba, pero él decía que la ejecutarían otro día, pero el jefe de los caballeros decía que esto no era un juego, pero el prota lo ignora y se va a descansar. En el cuarto del príncipe, el prota se preguntaba cómo había hablado enfrente de tantas personas, y se pregunta cómo fue que murió en su vida anterior, pero dice que aprovechará su nueva oportunidad y vivirá como Roland, en la prisión del pueblo del fronterizo. El prota fue a visitar a la bruja, mientras el jefe de caballeros le decía que no lo hiciera, pero el prota se burlaba de él. El prota le pide que se acerque, y también le pregunta su nombre. Mientras el jefe de los caballeros seguía nervioso con la situación, la bruja dice que su padre trabaja en la mina pero quedó atrapado ahí. En ese momento alguien quería robarle sus cosas de valor, forcejearon pero ella atacó al ladrón con poderes. 2 personas vieron la situación y le preguntaban si ella lo había hecho. El prota entiende rápido la situación, y dice que si los vecinos fueron quienes la reportaron, pero ella dice que fue su padre. El prota se veía entusiasmado de que le mostrara su poder de bruja. La bruja le pregunta si está seguro de eso, y el prota le dice que quiere verlo. A ella le pusieron una piedra de retribución de Dios para limitar sus poderes, y le pregunta al prota si estaría dispuesto a quitársela. El prota sin pensarlo se la quita, y le pide que le muestre su poder, así que ella de inmediato procede a liberar todo su poder. El prota se pregunta que si eso era el poder de una bruja. Ella emanaba un fuerte poder de fuego, y él se mostraba asombrado porque la magia existía en ese mundo, y el prota piensa en ella como un buen recurso. Ella le pregunta si ya está satisfecho y que ahora la matara, pero el prota le da su abrigo, y la llama por su nombre Anna, y dice que decidió contratarla. Segunda ley de la termodinámica, el calor no puede pasar de un cuerpo frío a otro caliente sin producir otros cambios. El prota piensa que en este mundo, se ha separado del problema de la entropía, pudiendo crear magia de la nada. Un tipo le cuestionaba su decisión, diciendo que eso es un anuncio público de ir en contra de la iglesia. Pero el prota le pide que traiga una copia de contrato de trabajo, y también pide que se encargue del alojamiento de Anna. Barop seguía cuestionando su decisión tomada diciendo que el riesgo es demasiado grande, pero el prota le pide que confíe en él, y dice que para él las brujas no son monstruos, y le pregunta si cree que el pueblo es un buen lugar, y le pregunta de la probabilidad de ganarles a su hermano sin ningún atributo, por eso tiene que recurrir a otros métodos. Anna después de bañarse y cambiarse va a ver a el prota. El prota dice que eligió bien la vestimenta de Anna porque se veía muy bien. Anna le pregunta por qué contrató a alguien como ella, diciendo que ella era una bruja corrompida, y si no le tenía miedo a ella. Pero el prota dice que no, él dice que solo son prejuicios de la gente sumado a que no entienden el tipo de poder que tiene ni a ella, y agrega que ese poder solo le pertenece a ella y nadie más, así que le ayudará a controlar el poder que tiene. Después nos muestran que Anna está intentando controlar su poder de fuego, pero ella se volvía a quemar la ropa. Seguido de eso Barop llegaba con un mensaje urgente. El escuadrón de patrullaje había reportado que descubrieron rastros de bestias demoníacas, y los meses de demonios comenzarían temprano. El prota se pregunta qué era eso, y Barop le explica que cada año las puertas del infierno dentro de las montañas se abren. Como el pueblo fronterizo no tiene ningún resguardo, ellos emigran a la fortaleza de Lonzón. El prota pregunta si las había visto, pero él responde que no porque es imposible cruzar las montañas, a menos que la persona sea una bruja.
El prota le pregunta sobre las bestias, pero Barov dice que no las ha visto, y que muy pocas personas fueron capaces de verlas. El prota piensa que si emigra cada año no le será posible desarrollar el lugar, y piensa que el lugar es un sitio sin esperanza. El prota pregunta si ellos podrían vencer a las bestias. Barov le dice que la fortaleza tiene una muralla y tropas de élite. El prota da la orden de buscar a los guardias y cazadores locales, que hayan vivido mucho tiempo en el pueblo. El prota le pide a Ana que le platique sobre los meses del demonio. Ella dice que para ellos los no nobles esos meses tienen que sobrevivir. Los mineros llevan minerales a la fortaleza a cambio de alimentos y otras cosas. En ocasiones el tiempo es largo, y la fortaleza les dice que no son suficientes minerales, así que la comida y necesidades empiezan a escasear. Algunas personas no pudieron sobrevivir en esos meses. El prota empatiza con la situación. Ana dice que en ese entonces su padre la protegía mucho, pero luego la vendió por 25 oros reales, y el prota le promete que esos tiempos no volverán a pasar. Barov le lleva a las personas que el prota le había pedido, 2 guardias de la torre y un cazador. El prota le pregunta sobre las bestias demoníacas a los guardias. El cazador dice que él ha matado 2 bestias en el pasado, su nombre Iron Axe. El prota le pregunta sobre las bestias, y él dice que era una especie de lobo y jabalí. Dice que al principio eran animales normales, pero el miasma maligno los cambió. Los animales adquieren nuevas formas más difíciles de matar, y aumentan sus habilidades. El cazador dice que los peores son las bestias híbridas. Dice que solo ha visto una bestia feroz con un par de alas. El prota piensa que ese mundo es muy fantasioso. Las bestias híbridas a pesar de todo eran muy comunes. El prota decide quedarse en el pueblo fronterizo. El caballero lo cuestiona pues es muy peligroso, pero el prota dice que les dará una muralla. Pero dice que si para ese entonces no hay muralla irá a la fortaleza. En el puerto de agua azul de Greycastle, la tercera princesa se pregunta cuándo su flota llegaría de regreso al palacio. Le preguntan cómo pudo prever todo antes de la pelea. Ella dice que no previno nada. Dice que la flota negra sirve para acaparar una gran fortuna y no subiendo los impuestos, y también para ganar experiencia y ganar apoyo de la gente. La tercera princesa García Wimbledon puede depender de su fuerza y perspicacia para ascender al trono. Hablando de otros temas, ella pregunta si al píldora tuvo efecto. Le dicen que el pueblo fronterizo dijo que no lo tuvo, y de los otros lugares no había noticias, y ella se pregunta cómo su cuarto hermano seguía vivo. El caballero dice que está seguro de que su hermano se la tomó, y ella dice que aprovechara para acabar con él ahora que se refugiara en la fortaleza Lonson. Se nos muestra que Ana estaba leyendo un libro en la pradera, cuando de repente llega un tipo que se llamaba Karl Van Bait, a preguntarle qué estaba leyendo, pero se nos muestra que ese sujeto estaba soñando con su ahorcamiento. Él dice que no es justo que alguien como ella merezca eso, y que los que deberían ser ahorcados deberían ser los administrativos del reino, cuya codicia no para, imponen altos impuestos, distribución dispareja de recursos, falta de seguridad pública, y acusando a gente que no lo merece. Entonces llega una niña pequeña, y pregunta si ella iba a ser ahorcada como Ana, pero dice que él la protegerá. Dice que esta ahora no ha podido hacer nada pero que protegerá a Nana. Nana es esta niña. A Carl le llama la atención el aviso de trabajos, ya que se hizo un alboroto por esto mismo. Él quiere confiar en nuestro prota, porque a diferencia de los demás, él aborrece las leyes de la Santa Iglesia, y él se promete a sí mismo ayudar en lo demás. Le preguntan al prota qué tan alta y ancha planeaba hacer la muralla, y él decía que 15 pies de alta, y 6 de ancha. El caballero empieza a hacer sus cálculos en base a esto, y dice que estará lista hasta los meses de demonio del próximo año, pero él dice que no se preocupara y dice que el último producto cemento lo sorprenderá. El prota dice que la fabricación del cemento es muy simple, la clave era la temperatura, pero como en ese era no existía algo para regularla, por ello la fabricación del cemento solo dependía del poder de Ana. El prota observa el cemento y Ana le pregunta para qué sirve, así que el prota procede a explicárselo, y le agradece. El prota le enseña el uso del cemento a Carter y Ana. El prota dice que la fabricación fue todo un éxito, ya que funcionaba de maravilla. Carter pensaba en que ahora podrían construir la muralla de mejor manera, pero el prota dice que lo usara para hacer todas las casas de madera pasarla cemento, para que su pueblo no pase por una situación de desalojo. Él piensa mostrarle al mundo que las brujas son la fuerza productiva número 1. El prota dice que fue buena idea mandar ese aviso de trabajo, para aumentar el tiempo para preparar más materias primas. En un futuro, cuando la producción aumente, se necesitará de más brujas, y dejarán de ser vistas como demonios sino como un motor. También dice que a pesar de todo la construcción de la muralla no será tan fácil como pensó. En ese momento llegó Barov, para decirle que un cantero respondió a su reclutamiento,
y dice que es el tipo de talento que necesitan, así que dice que lo traigan. En la oficina gubernamental, le traen al sujeto que pidió, y resultó ser que era el maestro Carl, y reconoció rápido a Ana, y él se disculpa con euforia. Esto al prota le llama la atención y quería indagar, y le pregunta cómo es que es maestro de Ana. Él dice que fue miembro de la Asociación de Canteros, pero que ahora solo era un maestro en el pueblo fronterizo. Carl piensa en que aunque desconozca por qué no mataron a Ana, aún así fuera tenerla como concubina, era mejor opción, y si le rogaba, también podría hacer lo mismo con Nana, así que él se lo externa al prota. El prota dice que traiga a Nana, si era una bruja tenía por seguro que no le haría daño, pero le dice que no es por la razón que él piensa que salvo a Ana. Mientras él se alegraba al saber de otra bruja, le dice que él no piensa en las tonterías de la gente sobre las brujas, y que su poder puede ser controlado. Así que a menos que no hayan actuado en contra de las leyes, no han cometido ningún crimen. Cambiando de tema, el prota le explica que planea construir una muralla entre el río de Agua Roja y la montaña de la mina de la ladera del norte, y le deja encargado ese proyecto. Más tarde le presentan a Nana al prota, ella pregunta si va a morir, y el prota dice que no. Él se presenta y le pregunta su nombre, ella le responde felizmente, y después se reencuentra con Ana. El prota le pregunta a Nana que si su poder de bruja había despertado, pero ella dice que no estaba muy segura. Roland le pregunta cuándo supo que era diferente a los demás. Ella dice que hace una semana, cuando intentaba ayudar a un pájaro, vio que algo salía de sus manos, una especie de agua, y después de eso el pájaro se recuperó. El prota piensa que tal vez tenga poderes de curación. El prota le pregunta cómo se siente al respecto. Ella dice que las brujas hacen cosas que las personas normales no, pero que ella jamás ha tocado un demonio. Él le dice que lo que piensa no es cierto, son mentiras de la iglesia. Ella pregunta por qué lo hacen, y él piensa que es para su conveniencia y beneficio. El prota quería hacer un experimento con Nana, así que trajeron una gallina y le pide que use su habilidad en ella, así que ella procede a hacerlo, y unas horas después la gallina estaba muerta, y el prota entiende qué poder tenía. Puede curar las partes heridas de un cuerpo, aunque no puede generar nuevas extremidades. Pero si usa su poder en una extremidad que ha sido reconectada al cuerpo, puede pegarlo por completo, pero no puede revertir la muerte. Ana le pregunta al prota por qué no dejó que se quedara como ella, y él le dice que aún tiene su familia, y hasta ahora no han descubierto que es bruja, solo es cuestión de tiempo, pero era mejor dejarlo por ahora así. Y le pregunta a Ana si extraña a su padre, y ella responde con un no contundente. Él dice que el deseo de las dos era ir a la academia como una persona normal, y dice que mientras él esté allí logrará el día en que todos puedan vivir una vida normal. Mientras el prota estaba en su oficina, Barov llega para decirle que los gastos por el reclutamiento eran muy costosos, y todo estaban saliendo de sus ahorros, y según los cálculos se quedaría sin nada en otoño del próximo año. Barov piensa que el príncipe ha cambiado. Antes hacía lo que se le antojaba sin reparo, y tenía una muy mala reputación. Cuando llegaron al pueblo fronterizo él ofendió a los nobles y locales, sin decir que la lucha por el trono no le interesaba. Desde que salvó a ese bruja es una persona diferente. El prota piensa en la economía del pueblo y dicen que tienen que pensar en una forma de incrementar las ganancias del pueblo, mientras que en el puerto del pueblo fronterizo llegaba embajador y despreciaba el lugar, pero dice que se pueden encontrar pieles de buena calidad, y que hay una gran cantidad de tierra sin cultivar. Luego se preguntan por el corral está sin minerales, y dice que irán a ver a su Alteza. Ellos se preocupan de que tengan un nuevo socio comercial, ya que tendrán menos ventajas para negociar, y se preguntaban qué tipo de persona era el príncipe. Mientras cenaban piensa que el cuarto príncipe es incomprensible. El embajador le pregunta por qué no hay ningún mineral en el corral cercano al puerto. Él le dice que hubo un accidente que bajó notablemente la producción. Sin embargo, era muy difícil tomar la producción pronto. Él le pregunta sobre lo extraído en 2 meses, pero el prota le dice que, de acuerdo al convenio, eso era muy poco para alimentar a su gente. Dice que solo podrá obtener el valor a 2 meses de alimentos. Su gente no podrá sobrevivir el invierno. El embajador le dice que eso no pasará, pero el prota le dice que si les vende los minerales a la ciudad de Willum, no se preocupará por pagar nada. Ellos están dispuestos a pagar por oros reales, mientras que les venden trigo, yogures, pan y miel a precio de mercado, a diferencia de la fortaleza que cambian objeto por objeto. Así que las negociaciones no avanzaron más. El embajador le dice a su padre que el cuarto príncipe no está dispuesto a negociar, y si le compran a un precio del 30% más bajo, aún recibirán ganancias. Pero el padre dice que el intercambio no cambiará,
pero el embajador dice que lo intentara, así que le hace la oferta al prota, y dice que una vez que llegue a un acuerdo con las otras familias, le traerá el nuevo convenio. Le dice que la fortaleza Lonson es mejor opción para refugiarse que la ciudad Willum, pero el prota le dice que no tiene intención de refugiarse en ningún lado, dice que se quedará en el pueblo, y se convertirá en el símbolo de la frontera del reino, y le dice que puede llevarlo a conocer la muralla que está construyendo. Mientras tanto, en otro sitio, unos sujetos le decían estúpido al prota por construir justo en el inicio de los meses de los demonios. Ellos ridiculizaban el acto del prota de querer construir una muralla para poder protegerse, mientras que el embajador dice que discutirá con las 6 familias lo que le dijo, pero también se muestra intrigado por la muralla. El prota al terminar la junta va hacia su cuarto, y dice que al ser la Alteza tiene derechos especiales, puede pedir que las sirvientas lo acompañen a la cama, pero dice que es muy íntegro para hacerlo. En ese momento escucha una voz alabándolo por lo que hizo. El prota piensa que es una asesina, así que intenta huir, pero la chica lo detiene, diciendo que quería hablar con el prota. Él le pregunta quién era, y ella dice que no tiene un nombre, pero le dicen Nightingale. Ella dice que quiere darle su gratitud por el trato que les ha dado a las brujas. El prota alcanza a ver una insignia, y él recuerda que Barov le dijo que ese era el emblema de la Asociación Operativa de Brujas, así que él deduce que ella es una bruja, y también deduce que está ahí por Ana, y el prota dice que está viva y en buen estado. Ella dice que lo sabe, porque llegó hace una semana, y también sabía de Nana, ya que lo había estado observando. El prota dice que no cree que solo haya venido para agradecerle, pero ella le pide que se acerque, no lo asustara porque su apariencia no es desagradable.